Buen día para todos. Mi nombre es Fernando Delio Úsuga. Soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el CEAT Medellín. En esta oportunidad hablaremos de la contratación laboral y la realización de una nómina como diagnóstico sobre el trabajo colaborativo 1 que se realizara en el curso de legislación laboral para el semestre 1 del año 2015. Cuando una empresa decide contratar a una persona, da paso a el requerimiento de los siguientes requisitos. Exigir todos los documentos necesarios para el proceso de contratación, todo el documento de identidad, certificaciones de idoneidad, bueno, y todo lo que la empresa considere necesario. Remisión a examen médico para ingreso. Elaborar y firmar contrato de trabajo precisando claramente el cargo, las funciones y la clase de contrato. Afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social. Para ello es necesario allegar los documentos de los beneficiarios. Afiliar a Caja de Compensación Familiar. Expedición del carnet de trabajador de la empresa y la apertura de la hoja de vida. ¿Qué es el contrato laboral? Es el acuerdo mediante el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio a otra persona natural o jurídica bajo continua subordinación a cambio de un pago o remuneración. ¿Quiénes intervienen en ese contrato? Sería entonces el trabajador quien presta el servicio y el empleador quien va a pagar por recibir el servicio. ¿Cuáles son las condiciones o presupuestos para que se dé el contrato? Son tres: prestación de un servicio, subordinación continua y pago o remuneración. ¿Cuáles son las clases de contrato? O sea, según la forma verbal o escrito, según la oración, sean a término fijo, a término indefinido y por el tiempo que dure el contrato. Otras clases de contrato son contratos accidentales y contrato de prestación de servicio. Contratos accidentales tienen como características que duran menos de un mes y el contrato de prestación de servicio tiene como característica que no está obligado a la subordinación. Afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social. Es obligación del empleador afiliar a sus trabajadores a las pensiones, al sistema de pensiones, al sistema de salud, al sistema de riesgos profesionales, y también es debido que afilie al trabajador a una caja de compensación familiar. ¿Qué es la nómina? Es el documento o registro que la empresa le lleva a todos los trabajadores en el que aparece el detalle del salario que recibe, junto con las deducciones que se le practican a dicho salario. ¿Cuál es el contenido mínimo de la nómina? Sería entonces los datos de identificación, es decir, la razón social, el NID y la ubicación de la empresa. Los datos básicos del trabajador serían el nombre y el número de documento de identidad. Periodo de liquidación al que corresponde dicha nómina, si es una quincena o si es un mes. Salario básico y detalle de la percepción salarial. Para este punto en específico tenemos un ejemplo. Sería esto el total de vengado. Tenemos el sueldo básico, para este ejemplo 4.312.000, los días a liquidar 30 días, recibe un básico de 4.312.000 por esos 30 días, sigue como devengado auxilio de transporte. Tengas en cuenta que solo son acreedores a este auxilio los empleados que devenguen menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por eso en este caso no se le concede auxilio de transporte. Continuamos con tiempo suplementario, es decir, horas extras ordinarias diurnas con un recargo del 1.25. En este caso aplicaríamos la fórmula de salario básico por número de horas ordinarias diurnas laboradas por el recargo 1.25 dividido 240 y nos daría el valor de las horas extras ordinarias diurnas laboradas. Lo mismo para el caso de horas extras ordinarias nocturnas, solo que en este caso multiplicaríamos por 1.75, que es el recargo.
La misma situación para horas extras festivas diurnas, horas extras festivas nocturnas, cada una con su recargo correspondiente. Para el caso de días festivos diurnos, la operación sería la siguiente: sueldo básico por días festivos diurnos laborados por el recargo 1.75 dividido 30. Esto nos arrojaría el valor de los días festivos diurnos laborados. Para el caso del recargo nocturno, la operación sería la siguiente: sueldo básico por número de horas nocturnas laboradas por el recargo 0.35 dividido 240. Esto daría el recargo al tiempo nocturno laborado. Tengas en cuenta que la jornada nocturna está comprendida entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. La jornada diurna comprende entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche. Bueno, continuamos con otro contenido de la nómina: detalle de las deducciones y neto a recibir. Para el detalle de las deducciones, el 4% que se deduce el trabajador por salud, esta deducción se hace del total de vengado menos auxilio de transporte. Lo mismo se haría para el caso de pensión, que es el 4%. Entonces se deduce el 4% del total de vengado menos auxilio de transporte. Continuamos con deducciones por cuentas por cobrar. Estos serían los gastos o descuentos voluntarios a que se haya sometido el trabajador. Para el caso de embargos, se embarga solamente la quinta parte del excedente del salario mínimo legal mensual vigente. Es decir, si el total de vengado menos el auxilio de transporte excede ese salario mínimo legal mensual vigente en 100.000 pesos, solamente se embargaría la quinta parte de esos 100.000 pesos, a excepción de que el embargo sea por cuota alimentaria o sea un embargo comercial por cooperativa. En estos casos, el embargo sería hasta el 50% del salario mínimo legal mensual vigente. Por Fondo de Solidaridad Pensional sería el 1%, pero solamente aportan los empleados que devenguen más de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por eso para este caso aplica. Continuamos entonces. El total de vengado sería igual al el neto a pagar sería igual al total de vengado menos el total deducido. Esa sería la operación para el valor del neto a pagar. Por último, en el contenido de la nómina iría el lugar de emisión y la firma y sello de la empresa y trabajador. Apropiaciones de ley correspondiente a la empresa sería entonces cesantías, intereses a las cesantías, prima, vacaciones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, SENA, ICBF, salud y pensión. Para el caso de las cesantías, realizaríamos la siguiente fórmula: salario base corresponde en este caso al total de vengado, ya que está incluido el auxilio de transporte para el caso de prestaciones sociales. Entonces, salario base por número de días dividido 360 nos arrojaría el valor para cesantías. Los intereses a las cesantías, que corresponde al 1% del cálculo de las cesantías. La prima corresponde al salario base por número de días laborados sobre 360. Tengas en cuenta que la prima es un mes por año pagadero, la mitad el último día de junio y la otra mitad los primeros 20 días de diciembre. Para el caso de vacaciones sería entonces el salario base o total de vengado menos auxilio de transporte por días laborados sobre o dividido 720. Esto nos daría el total por vacaciones. Tengas en cuenta que se realiza la división por 720 ya que las vacaciones corresponden a 15 días por año. Para la apropiación
Para riesgos profesionales, en este caso sería el mínimo. Este descuento se realiza según el riesgo que corra el trabajador durante la realización de la actividad. En este caso corresponde 0.522%. Para el caso de caja de compensación o subsidio familiar, le corresponde a la empresa el 4% del total de vengado menos auxilio de transporte. Para fiscales ya no se incluye el auxilio de transporte en el salario base, en el sueldo base. Para el caso del SENA, ICBF y Salud, el artículo 25 de la ley 1607 exonera a las empresas que tengan contratados más de 2 trabajadores y estos trabajadores devenguen menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En estos casos la empresa no aporta a SENA, ICBF ni a Salud. Para el caso de pensión, la empresa aporta el 12% del total de vengado menos auxilio de transporte. En afianzamiento a lo anteriormente expuesto, a los temas de contratación laboral y realización de la nómina, vamos a tocar los temas de obligaciones y prohibiciones del empleador y del trabajador. Tenemos entonces obligaciones del empleador: firmar el contrato y entregar copia al trabajador, abrir carpeta con hoja de vida, afiliar al trabajador al sistema integral de seguridad social y caja de compensación, dar al trabajador los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las actividades, prestar a los trabajadores elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades profesionales, prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad, pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos, conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio, dar al trabajador cuando lo solicite un certificado sobre el tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario devengado, cumplir el reglamento y mantener orden, la moralidad y el respeto a las leyes. ¿Cuáles son las prohibiciones del empleador? Obligar al trabajador a que compre mercancía o víveres en los almacenes que el empleador quiera. Aceptar dinero del trabajador para que se admita en el trabajo. Limitar las prestaciones, limitar o presionar a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación, imponer a los trabajadores obligaciones de carácter político religioso, hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo, hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios, amenazar a los trabajadores para que no se ocupen en otras empresas cuando estén separados del servicio, autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador? Acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que impartan el empleador y sus representantes, no cumplir con terceros salvo la autorización expresa, no comunicar con terceros salvo la autorización expresa las informaciones que contenga sobre su trabajo, especialmente que sea de naturaleza reservada, conservar en buen estado los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados, al igual que las materias primas sobrantes, guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros, decir al empleador las observaciones que estime conveniente para evitarle daños y perjuicios, prestar la colaboración posible en casos de siniestro o de riesgos inminentes que afecten o amenacen las personas o cosas de la empresa, observar con sumo cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes y enfermedades profesionales. Prohibiciones del trabajador: sustraer del lugar de trabajo los útiles de trabajo o las materias primas o productos elaborados sin permiso del empleador, presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo los efectos de narcóticos o alucinógenos, conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, a excepción de los guardas de seguridad, faltar al trabajo sin justa causa o sin permiso del empleador, disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, hacer colectas, rifas, suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo, coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato, usar los útiles o herramientas suministradas por el empleador
en una labor diferente del trabajo contratado. Sobre la afiliación y aportes a la seguridad social y aportes para fiscales. Todo empleador se encuentra obligado a afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social para cubrir los riesgos que puedan afectar su salud o sus ingresos y realizar aportes de la siguiente manera. Aportes a salud sería el 8.5 correspondiente a la empresa, corresponde al trabajador 4% para un total de 12.5. En el caso de la empresa, el artículo 25 de la ley 1607 del 2012 exonera a la empresa siempre y cuando tenga contratados más de 2 trabajadores y estos devenguen menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo exonera entonces al pago de salud, al pago del SENA y al pago del ICBF. Para el caso del fondo de pensión, a la empresa le corresponde el 12%, al trabajador le corresponde el 4%, para un total de 16%. Para el fondo de solidaridad pensional, le corresponde al trabajador el 1%, siempre y cuando devengue más de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para el aporte por ARL le corresponde a la empresa, en este caso, un mínimo de 0.52% del total devengado menos auxilio de transporte. Para los casos del SENA y ICBF, como se anteriormente, están exonerados, está exonerada la empresa a este aporte. El salario y sus elementos constitutivos. ¿Qué es salario? Es la contraprestación o pago que recibe el trabajador por sus servicios y en ningún caso el salario podrá ser menor de un salario mínimo legal mensual vigente. ¿Cuáles son las clases de salario? Salario mínimo legal, que es el estipulado por el gobierno y empresas para todo año. En este caso, del año 2015, el salario mínimo legal mensual vigente es de 644.350 pesos. Salario en especie. Se presenta cuando el empleador suministra al trabajador en parte de pago del salario, vivienda, alimentación, vestuario, vales para comida, vales para gasolina o le da un medio de transporte. El salario en especie solo puede ser parcial y su equivalente monetario no podrá exceder el 50% de la totalidad del salario. Si el trabajador devenga el salario mínimo legal mensual vigente, el salario en especie no podrá exceder el 30%. Salario integral. Es aquel salario que considera que ya está incluido dentro del valor total del salario el trabajo ordinario, las horas extras, el trabajo nocturno, el dominical, festivo, las primas, las cesantías, los intereses a las cesantías, los subsidios y suministros en especie. Dentro del salario integral no se considera incluidas ni remuneradas las vacaciones, ya que el descanso es un derecho de todo trabajador. Para que se pueda considerar un salario integral, este no puede ser inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, 6.443.500 para el año 2015, más el 30% considerado factor salarial, es decir, 1.933.000 para el año 2015. O sea, que para que se considere un salario integral, este debe de ser de por lo menos 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para el año 2015 sería entonces una suma de 8.376.550. Téngase en cuenta que el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2015 es de 644.350. Ahora, la base para el aporte de parafiscales y seguridad social será el equivalente al salario integral más el 30% considerado factor prestacional dividido entre 1.3. Elementos constitutivos de salario serían el sueldo, que es el valor básico estipulado entre el contrato como remuneración por la prestación del servicio. El auxilio de transporte, que es el subsidio que por ley le ofrece la empresa al trabajador para efectos del desplazamiento hasta el lugar de trabajo y es tenido en cuenta como salario solo para la liquidación de prestaciones sociales. Primas. Es el equivalente a un salario total devengado por año, de lo cual se paga la mitad el último día de junio y la otra mitad los primeros 20 días de diciembre. Las bonificaciones habituales son la recompensa en dinero o en especie que se concede al trabajador por el cumplimiento de requisitos determinados o realización de una labor.
El tiempo suplementario se trata de las horas extras, días festivos y días de descanso laborados. Comisiones por venta. Previo acuerdo es la parte en dinero que se concede a quien realiza una venta. Las conclusiones. Hemos podido aprender, al menos de manera somera, cuáles son los pasos para la contratación de una persona. Hemos podido observar también las obligaciones y los derechos que tienen por la prestación de un servicio y de manera concreta en cuanto a pagos, lo cual se debe consignar detalladamente en un documento que se llama nómina. Hemos podido tratar y aprender sobre los temas de parafiscales y los momentos de excepción en el pago de esos parafiscales. Como recomendación personal, invitar o exhortar a la continuación del aprendizaje basado en problemas, ya que es una forma de someter al estudiante a la investigación para suplir sus necesidades de conocimiento y de esta manera cumplir con las tareas encomendadas. No es más, muchas gracias por su atención, espero que esta exposición sea de su ayuda. Que estén muy bien.